con el doctor Elvis Salvatierra, abogado penalista del estudio UGAS Segarra. Doctor Elvis Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenos días, Chema. Buenos Gracias días. por la invitación. Acá Hay un proyecto de ley. El tema de los extranjeros está de moda, ¿no? Esto en la agenda de todo el mundo. Porque Trump está votando. Ayer ha llegado un lote de peruanos, votando mucha gente, etcétera. Y claro, si el más fuerte lo hace, yo también tengo que hacerlo, pues, ¿no? Porque el más fuerte es. Claro, es que en cierta medida ya se está volviendo tendencia a nivel mundial el tema de volver a los Es una extranjeros tendencia. a su país. Ahora bien, Correcto. este es un proyecto para la expulsión de extranjeros detenidos en flagrancia. Correcto. ¿Cómo lo ve usted ese proyecto? Mire, en concreto ya existe la expulsión de extranjeros acá en el Perú. Acércate al micrófono. Correcto. Mira, como te comento, ya existe la expulsión de extranjeros en el Perú. El primero de ellos, y el habitual, es cuando están en condición de irregulares, ya, y luego son expulsados. Luego también el Código Penal nos establece en el artículo 30 que las personas que cometen delito extranjeros cumplen acá la pena y luego de cumplir la pena son expulsados. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la innovación de este proyecto de este proyecto de ley? Es que ya no va a pasar eso. Sí. ¿Ello qué implica, por ejemplo? ¿No? Que implica, en primer lugar, que el Estado peruano ya no va a asumir los costos de alimentación de los reclusos, ¿no? Ya no va a ser nuestro problema. Vamos a darlo al país de origen para que ellos asuman esta responsabilidad. Entonces yo diría, y como lo veo, viable, jurídicamente válido. ¿Por qué? Porque Migraciones, en realidad y en concreto, sí regula esta posibilidad. Bajo la Convención de Ginebra, si bien es cierto, existe la prohibición de la expulsión de extranjeros, ya, pero lo cierto es que no se va a aplicar en tanto y en cuanto estas personas signifiquen un riesgo y peligro para nuestra sociedad. Ahora, el problema es, se dice en situación de flagrancia, ahí hay un problema. El concepto de flagrancia puede llegar a ser ambiguo. Porque una cosa es que yo chape a un tipo asaltando a otro, en ese momento lo agarro, eso es una flagrancia evidente. Correcto. Pero el concepto de flagrancia se ha estado debatiendo en el Congreso, ¿no? Claro que sí. Para hacerlo más garantista, más flexible, etcétera, etcétera, etcétera. Precisamente para ello, Chema, hay que recurrir a lo que nos establece el Código Penal. Y en concreto, para determinar la flagrancia, existen 3 tipos de flagrancia. La flagrancia como tal, la cuasiflagrancia y la flagrancia presunta, ¿no? Entonces, todos estos supuestos, como tal, sí nos van a permitir, de manera correcta, determinar si una persona realmente está en curso en un delito de flagrante, ¿no? Ahora, esto en todo caso, supongamos que se apruebe esta ley. Claro. Pero yo no puedo deportar a una persona por siguiente, sí, por mí. ¿Qué pasa si el país no me lo quiere recibir? Es correcto. Y ya nos ha pasado. ¿Se acuerda en la época El de gobierno de Castillo? Castillo, Un correcto. día Castillo se le iluminó, dijo, vamos a expulsar, pensando en los venezolanos, esa es la verdad. Y hacen un show de 40 personas que las meten en un avión, etcétera, etcétera, con el argumento de que todos son delincuentes, cosa que era mentira absoluta. Sí, lo rechazan. Y lo rechazan. Correcto. Sí, pues precisamente para ello. Y no es un ejemplo nada más el Estado peruano, también es el Estados Unidos. Estados Unidos lo que está haciendo Cuando se lo volvió a Petro, y Petro lo negó, ¿no? En concreto, entonces, ante esa situación, evidentemente, no solamente la política debe ir simplemente con leyes. Es decir, dicho de otra manera, las leyes no cambian ni alteran la realidad. Nunca va a pasar eso. Claro. Y creo yo que eso es un error por parte del legislativo. Sin embargo, lo que sí debe hacerse y acompañarse es con políticas públicas internacionales. ¿Qué quiero decir con ello? Que la presidenta, en este caso, tendría evidentemente que negociar y firmar acuerdos con otros países para los cuales se van a realizar las extradiciones y las expulsiones de los que han sido detenidos por flagrancia. Tendría que hacerlo, evidentemente. Es un trabajo ¿no? enorme de la Cancillería. Correcto. Digo. Ahora, el caso de estos que fueron, se frustró la deportación que el Perú iba a realizar, porque evidentemente no había acuerdo con el país receptor. Correcto, correcto. Por eso digo, y reitero e incido en este tema, las leyes no solamente tienen que ser papeles en blanco y letras que contienen, ¿no? Contenidas en ella. Tiene que formarse y hacerse con políticas públicas, y precisamente para ello están nuestros políticos. Y la función principal de la presidenta, que es la representante de nuestro país, evidentemente tiene que realizar estas acciones. Y atendiendo además de repente un criterio, Chema, la cantidad de personas o extranjeros que cometen estos delitos. Comenzar de manera sistemática
por este tipo de extranjeros, ¿no? Venezolanos, colombianos y así sucesivamente. ¿Cuántos venezolanos hay en el Perú en este momento? Mira, ¿Se en realidad... estima que más de 1 millón? ¿Hay Correcto. una cifra? Ya, ¿cuál es su situación jurídica de ellos? ¿La situación jurídica de ellos cuál es? Porque ¿hay una ambigüedad o no? No. Cuando recién llegaron, se les dio un estatus jurídico. Correcto. Especial. No sé si eso ha variado, no ha variado o qué. Mira, hace más de un año aproximadamente ya la presidenta Dina lo que ha señalado es que se le ha dado, o sea, extranjeros. Ustedes pueden venir, no hay ningún problema, pero lo cierto sí es que ustedes tienen que regularizar la condición migratoria que tienen, ¿correcto? Entonces, si tú no cumples, ¿no?, estas funciones y nuestras normas internas, nosotros tenemos la potestad del Estado peruano de expulsar en base a nuestro principio de soberanía. Cuando recién llegaron los primeros venezolanos al Perú, estamos hablando de la época de Kuczynski. Claro. Yo no estoy, ya pierdo un poco la memoria. Hubo un registro especial. No sé si tú te acuerdas de eso. No. Sí, hubo un registro especial. Se les dio un documento provisional a los venezolanos, por razones humanitarias. Algo similar a lo que tenían en Estados Unidos. El famoso TPS. Para entre 300.000 y 600.000 venezolanos. Ahora eso se va a eliminar. No sé si eso sigue en vigencia o sí, mira. ha tenido ya acabó el periodo. No estoy seguro. Sí, a ver. Yo recuerdo que en su momento la presidenta dio un periodo de más o menos 6 meses para regularizar el tema. Lo más probable, no tengo el dato exacto, pero lo más probable es que ya haya culminado ese periodo de tiempo. ¿Ya haya culminado ese periodo? Sí, absolutamente. Pero precisamente, pero el tema acá en concreto es el decreto es el proyecto de ley que quieren presentar, que evidentemente me parece una innovación en este tema. Como te decía, tenemos cuáles son las condiciones en este caso. Si tu pregunta, por ejemplo, es, oye, ¿ya antes se expulsaban a los extranjeros que cometían delitos? Sí, claro que sí. Supuesto, ya se hacía. Claro. Por ese lado no es una innovación. Pero ¿por qué lado sí es una innovación? Porque ya el Estado peruano no va a asumir esos costos, ¿no?, esos gastos, sino por el contrario, yo te detengo en flagrancia, estableciendo el tipo de flagrancia, y Estado extranjero, usted hágase cargo de lo mismo. Ahora, claro está que el problema también puede ser por un tema presupuestal, ¿no? Claro que sí. Permiso temporal de permanencia. Permiso temporal, eso es el nombre que tuvo ese documento. Permiso temporal de permanencia para los venezolanos. Se dio para los venezolanos en consideración a la situación de emergencia lógica que estaban atravesando. No sé si ese periodo ya venció o no. Lo más probable es que sí, ¿no? Dada la naturaleza del mismo. Ahora, el problema es cómo puedes tú regularizar tu situación. ¿Qué significa regularizar tu situación? En términos bueno, en realidad también comenzarían siempre con la amnistía de la deuda que tienen. Porque cuando tú estás en condición de irregular, vas a tener que pagar por esos días, ¿no? ¿Vas a tener que pagar? Correcto, vas a tener que pagar. Entonces, también dependiendo cuál va a ser la condición y qué tipo de permiso vas a tener, qué funciones o qué es lo que vas a realizar acá en el Perú. Uno de ellos también dentro de los requisitos es pues, que tengas solvencia, realices actividades económicas y entre otros, ¿no? Porque claro, una vez yo estaba en un país haciendo turismo, pues se me venció la visa, y me tuve que ir al Ministerio del Interior a hacer un trámite, etcétera, etcétera. En fin, yo no lo pasé mal porque yo tenía plata en el bolsillo. Pude darme ese lujo. Me renovaron ellos, ¿no? Pero en fin. Pero no sé cuál será la situación. En todo caso, habría que hablar con los propios venezolanos porque regularizar, digamos, es un contrato de trabajo. Claro. Bueno, lo que también quisiera precisar acá, Chema, es algo muy importante. Los extranjeros o la migración como tal no siempre significa un deterioro o nada por el estilo. O sea, la migración, tú sabes bien, que también genera desarrollo económico en un país. Pero yo soy migrante. ¿No? Pero, claro, es más hasta económico por el tema del turismo y todo ello. Sí. Entonces hay que diferenciar la condición que tienen unos migrantes que quieren realizar actividades económicas, hacer empresa, y también de los otros, y con ellos sí hay que tener una mano dura que realiza actividades delictivas. Sea nacional o sea extranjero, digamos, eso no. Absolutamente. No, en fin, vamos a ir a la pausa y continuamos con el tema. Volvemos enseguida.
Estamos viendo PBO con Chema Salcedo. Continuamos con el doctor Elvis Salvatierra, abogado penalista. Esta entrevista ha comenzado con su comentario sobre el proyecto de ley presentado por el congresista Miguel Ángel Sicha, que propone la expulsión de extranjeros detenidos en flagrancia por delitos como robo, seguridad pública, crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le comentaba al doctor y le pedí un comentario en ese sentido. El asunto es cómo probamos la flagrancia, porque hoy día en el Congreso está habiendo un debate fenomenal que ha causado una crisis política por la famosa ley de la detención preliminar. Correcto. Sí, pues. Y la reinterpretación del Congreso, la reinterpretación del concepto de flagrancia. Bueno. ¿Cómo haríamos? Mira, Chema, me gustaría comenzar indicando en términos de Aristóteles, ¿no? El ser humano es un animal político, pero a veces no todos los animales políticos están instruidos en derecho. Y yo creo que esa parte habría que profundizar. El derecho penal, la doctrina y nuestro Código Penal también ya establece cuáles son los supuestos de flagrancia en este caso. Como te decía hace un momento, está la flagrancia como tal, la cuasiflagrancia y la flagrancia presunta. ¿Qué implica ello, por ejemplo? La flagrancia como tal implica que yo en este momento, in situ, veo y evidencio que tú estás cometiendo un delito. Eso es flagrancia como tal. La cuasiflagrancia es que tú cometes este delito, sí, no te detengo en este momento, pero sí voy y te persigo y te detengo. Eso también es una flagrancia. La otra es cuando yo tengo y te identifico también. O sea, al final yo te estoy identificando, no te pierdo el rastro. Yo sé cómo es que tú eres y sé que tú has cometido el delito. Eso es flagrancia. Entonces, la discusión en torno a qué se centraría. ¿En torno a qué? Esas son las flagrancias. O sea, la discusión que quieren ampliar o cuestionar algunas partes de este tipo de flagrancia puede hacerse. La discusión es esa. ¿Va a volver a haber este debate en el Congreso? Lo más probable es que sí. O sea, a veces tenemos discusiones innecesarias y en lugar de hacer políticas públicas buenas y eficientes, nos ponemos a discutir por tonterías, ¿no? Entonces yo creo que hay que implementar ello. Hay que empaparnos más de doctrina, del derecho penal, que es la rama en concreto que nos permite ayudar y controlar nuestra sociedad frente a los delitos, ¿no? Entonces, para el derecho penal no es cuestionable y tampoco hay mucha técnica respecto al delito, a los temas de flagrancia, ¿no? Claro. ¿Por qué un extranjero no puede cumplir la pena en este país si el delito lo ha cometido en este país y contra este país? Si la policía la ha detenido en este país, no es un delincuente internacional. Vamos a poner el caso de un extranjero en situación regular en el Perú, ¿ah? Claro. Con todos los papeles absolutamente en regla, digamos. Me parece... ¿A dónde lo voy a mandar? Me parece una pregunta muy interesante y profunda, sobre todo, debo decir. Es una situación muy importante. Dice, ¿cómo votamos a estos irregulares? Votan, hay que buscar un motivo. Claro. Eso lo que hace el político. En concreto, el proyecto de ley lo que te está estableciendo no es para todos los supuestos, ¿ah? Es para determinados supuestos, sí. ¿Ya? Entre robo del patrimonio, otro tipo de delitos contra la seguridad pública y todo ello. Entonces, no van a ser para todos, ¿ya? Entonces, si te estoy diciendo esto, es que, por ejemplo, en caso de que un extranjero agreda a una mujer, sí, va a cumplir la pena acá. Va a cumplir la pena acá. Entonces, no es para todos los supuestos. No, obviamente sí, pero acá está robo, seguridad pública y crimen organizado. Por ejemplo, violencia contra la mujer no está. No está. Entonces, pero por eso yo me pongo en estos supuestos. Yo soy un ciudadano extranjero, tengo 10 años en el Perú, todos mis papeles están en regla y robo, pues, en una joyería. Entonces me van a agarrar en flagrancia, sí. Sí, claro. Porque hay un video que me toma, que yo estoy robando, y ese video va a la alarma, viene el guachimán, me mete un palazo y me agarra. Correcto. Entonces, sin juzgarme ni nada, me van a mandar a mi lugar de origen. No es así. A ver. ¿Cómo sería? En este caso, lo que hay que ver es que el decreto legislativo 1350 establece esto, que es un procedimiento migratorio sancionador, ¿ok? Que tiene su propio procedimiento. Es un procedimiento administrativo, netamente, sí. ¿Ok?
si bajo esta lógica se va a realizar un procedimiento administrativo para expulsarlo del país, Sí. y atendiendo a la pregunta que tú me Claro. formulas, un interesado, pues en este caso, podría presentar sus descargos y señalar, no quiero que se vaya porque el bien jurídico vulnerado es mío, Es mío. me has robado. Entonces soy yo el quiero que pague la reparación civil este Yo soy el delincuente. dueño de la joyería En banquero. consecuencia, A mí me han robado. claro, y en consecuencia debería pagarlo acá. Págame Tendría a que ti, hacerlo acá. pues. Y te vas a ir en tanto y en cuanto me realices el pago de la reparación. Absolutamente. Pero precisamente, Absolutamente. tenés que plantearlo eso, ¿no? El Ese daño descargo. lo has cometido acá. Correcto, correcto. Acá, oye, Obviamente esto- tiene que regularse esos supuestos también. Fíjate, robo, seguridad pública es un concepto amplio. Correcto. Sí, Seguridad son pública es delitos un concepto. patrimoniales. Y crimen organizado, no te digo nada. Correcto. Pero tenés una banda Ujú. internacional. Yo soy el único peruano que yo tengo 15 años en el Perú. Claro. Bueno, no sé. Ahora, yo sé que esto obedece a una necesidad política. No sé De si ponerse me- en tendencia, ¿no? Corrígeme tú, que eres abogado. Claro. Esto es una necesidad política, mediática, periodística, etcétera. En cierta medida sí, o sea... Van a competir todos. No, yo quiero pena de muerte, que lo maten. Claro, bueno, en Esa es la cierta medida próxima. sí, como te digo, ¿no? Siempre Funciona seguimos así la tendencia. política. ¿Ah? Siempre ha sido así la política, ¿no? Y Funciona es la así la tendencia. política. O sea, oye, acá están haciendo esto, yo te copio, yo te imito. Siempre vamos a hacer así. Bueno, básicamente porque somos seres visuales, ¿no? En consecuencia, Claro. vamos a tratar de copiar la que hacen Hay el que resto de copiar, hay que personas, estar, ¿no? claro, hay que Entonces, estar al día. evidentemente sí es una política, o es una tendencia, ¿no? Pero lo cierto sí es que propone algo nuevo. Eso sí, propone algo nuevo. Y habría que profundizarlo también. Claro. Las situaciones que tú planteas, por ejemplo, podrían ser debatidos y ampliarse, por ejemplo, para las personas que realmente quieren que se le resarza los daños que se le ha cometido, ¿no? Entonces, Por esos ejemplo. supuestos también tendrían que ser plasmados. Evidentemente, ese proyecto de ley solamente está modificando un artículo del decreto legislativo Lo que tú comentabas hace un 1350. instante, En claro. consecuencia, es todavía un poco miope para determinar o ver otras situaciones. Entonces, sí puede ser debatido, sí puede ser ampliado y sí puede realizarse. Pero lo cierto es, como recalco y Ahora, repito, yo también puedo. es que en este caso debería aplicarse. Esto. Me expulsan del Perú y me mandan a una cárcel en Holanda. Me apunto. Claro, Televisor a color. claro, Ahora, naturalmente, ¿no? Entonces, Sí, ahora, pues. si me meten preso en el Perú y me mandan a una cárcel no sé, del Congo, ya lo pienso dos veces. Claro. Pero si me mandan a Holanda, yo encantado con esto. Sí, mira, y ante esto también hay que ver una política Y no criminal. pago el pasaje, ¿ah? Claro. El pasaje me lo paga, ¿quién me lo paga? El Estado peruano. Sí, claro, tiene que asumirlo, ¿no? Ya, entonces, Evidentemente. ¿qué sale más Es barato? jurídicamente viable. Mira, siempre hay cuestionamientos. Absolutamente Claro todo. que- Para todo lo que haga el ser humano siempre van a existir cuestionamientos. Pero hay que ver la viabilidad y también hay que ver si el mismo es aplicable o no y qué beneficios nos genera, ¿no? Si, por ejemplo, ¿Qué nos va a beneficiar si, por como ejemplo, país? el extranjero, ya el INPE ha arrojado la lista de cuánto se gasta por cada interno, Sí. ¿no? Y del año 2023 aproximadamente, anualmente se gasta casi 12.000 soles. Aproximadamente 12.000 soles por cada interno. Ya. Y si yo esos 12.000 soles lo voy a usar netamente para expulsarte y no voy a asumir más gastos contigo, evidentemente es viable. Evidentemente es viable, ¿no? Pero también está el hecho de que va a depender de la naturaleza. Entonces, yo considero siempre que sí puede ser viable, no hay que solamente ver, oye, por un pasaje que se va a pagar una única vez, me va a salir más barato o más caro que estar manteniéndolo por muchos años. Ahora, perdóname, ahora, yo entiendo lo del costo, Ujú. pero si lo que queremos es ahorrar gastos, matemos a todos los presos, pues. No, ¿Cuál es el no, yo creo que esa problema? esa no es la salida. No, Chema. es que perdóname, yo voy, si el tema, digamos, que tiene que ver con jurisdicción peruana, Ujú. los crímenes que se cometen en el Perú, etcétera, lo reducimos a un problema de cuánto cuesta mantener un preso, llegamos a la conclusión, Bueno, es que esa respuesta parte a partir del cuestionamiento del costo. Precisamente la Claro, respuesta pero- parte a partir pero solamente del costo. llegamos a la conclusión de que si el criterio que vamos a tomar es cuánto cuesta, suponer que yo soy de Mongolia, ¿cuánto me cuesta un pasaje a Mongolia? No sé, o sea,
¿Cuánto? Pues, si me dan una pena de no sé cuántos años, el criterio es el criterio económico. Claro, no O la debería ser justicia. solamente el criterio económico. Hay que también determinar y ver cuáles son los fines de la pena, ¿no? Nuestra hay un Constitución concepto, nos digamos, establece legal. la resocialización, la reeducación y la Claro. rehabilitación Esto y ya, la ya eso reinserción de la persona. hemos renunciado a eso. Aparentemente, ¿no? Entonces, renunciado a eso porque no la podemos. pregunta es, ¿el preso se va a resocializar fuera de su país? ¿Lejos de su familia? ¿De las cosas que conoce de pequeño? Yo creo que no, ¿no? Claro que no. Evidentemente. Claro que no se va a hacer. Claro que no. Claro, entonces también estaríamos en la línea de la Constitución, ¿no? Si queremos por lo menos Yo, o por pretendemos ejemplo, resocializarlo. Tengo doble nacionalidad. Pero si yo no tuviese doble nacionalidad, sería un extranjero residente en el Perú. Claro. ¿Qué ocurriría? Que yo salgo de acá, le meto una patada a un tipo, viene y estás en flagrancia, te regresamos a España. Bueno, no eres extranjero, nada más. Momentito. ¿Ah? Eres peruano, ¿no? No, Tienes pues la yo tengo doble peruana. nacionalidad. Claro. Yo tengo doble nacionalidad porque yo me nacionalicé. Ujú. No, la doble nacionalidad no es automática. Yo me tengo que nacionalizar. Pero si no lo hubiera hecho, ¿me van a regresar allá? Si cometo un robo, Sí, pues. ese es un problema. Hay que debatirlo. Claro. No lo sé, vamos a averiguar algunas cosas. Esto, sobre todo de cuánta gente estaríamos hablando, ¿no? Sí, mira, actualmente ¿Cuánta gente estaríamos el INPE hablando? ha sacado una cifra hasta julio del 2024 y son casi 5.000 presos para esa fecha. Extranjeros. Y entre ellos estaban 5.000. colombianos, venezolanos. ¿El mayor y número es venezolano? Correcto, el mayor número es venezolanos. Claro. El mayor número. Pero igual, o sea, como decía, hay que atender también la naturaleza de esta situación, ¿no? ¿Qué tipo de delincuentes tenemos? ¿De dónde son? Y como te decía desde un comienzo, o sea, hay que partir, la presidenta debe partir negociando, realizando acuerdos internacionales y políticos con nuestro presidente, con el otro presidente. Así tenemos que empezar. Bueno. Elvis Salvatierra, gracias por la visita. Un gusto, Chema. Muy amable. Elvis Salvatierra, abogado penalista del estudio Ugaz Segarra.